Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Este, voy a retomar. Les mandé este documento para que lo revisaran. ¿Ya lo revisaron? Así Sí, es. profe. Muy bien. Técnicamente es sobre la presa La Parota. ¿En dónde se encuentra la presa? En Guerrero. ¿Ya está construida? Me parece que sí. No, cierto, es una empresa de proyectos, no se construyó, pero se planificó. Efectivamente, la presa nunca se construyó, pero se hizo el proyecto ejecutivo completo en todos sus puntos y se desarrolló en toda la ingeniería de proyecto, pero no está construida. Técnicamente, ¿cuánto es el gasto máximo de la avenida de diseño? Me parece que son 1600 metros cúbicos por segundo. No, Son como 13.000 metros cúbicos sobre segundo aproximadamente. sí, 13.193 metros cúbicos por segundo. Ese es el gasto de diseño de las obras de desvío. Tiene un tiempo de retorno de 171 años. La pregunta es ahorita, ¿cómo podrían ustedes determinar qué sección probable pudiera tener ese gasto de diseño? O bueno, más fácil, pasar 13.193 metros cúbicos por segundo, ¿qué área tendrían si la velocidad fuera de 1 metro por segundo? 13.193 metros cuadrados. Efectivamente. Ahora, ¿quién fue el que le contestó? Perdón. Alan Sánchez. Alan, ¿puedes sacarle la raíz cuadrada a 13.193 metros cuadrados? Sí, son 114,86. Eso quiere decir que tendríamos que tener un área de un cuadrado que tendría de base, ¿cuánto? ¿113? 114,86. 114.86 y de altura 114.86 metros. ¿Se pueden imaginar esa área? Mucho. Sí, prácticamente pues es un edificio completo casi, los que se construyen en la actualidad de 200 metros de altura. O sea, tendríamos que tener un área de esa sección de 114 metros por 114 metros para pasar el gasto de diseño por esa sección. Tal vez desde el punto de vista de ingeniería lo podamos hacer. Digo, no tenemos un límite como tal en ese aspecto. Saldría carísimo, sí, saldría carísimo construir un boquete de ese tamaño en un cerro que tendría que tener por lo menos otra, otra sección 2 o 3 veces más alta y 2 o 3 veces más ancha para que pudiéramos poner un área libre y pasar esa cantidad de agua por esa sección a 1 metro por segundo. Entonces, no está tan simple ese aspecto. Desde el punto de vista de ingeniería hidráulica, pues no es una obra que yo pudiera tipificar rápidamente. En este aspecto, lo que les comento es que casi nunca se obtiene el gasto máximo para una sola sección y de ahí que yo haya podido presentarles el caso de la parota como un caso de revisión a las secciones y obras de desvío, mas no es un caso de diseño. Que van de la mano, sí, que se utilizan las mismas teorías, sí, pero que de alguna manera algunas formas, coeficientes y demás, pues ya están propuestos también. En este caso, nosotros tenemos que diseñar la obra de desvío, mas no tenemos que revisarla, que son dos casos muy diferentes. ¿Ok? Para la parota, ¿cuántos túneles de desvío se hicieron?
3. 3. Efectivamente, fueron 3 túneles de desvío. El primer túnel de desvío que se establece es para poder construir ataguías y de alguna manera se hace una preataguía para ese túnel de desvío. Uno, que es un túnel de desvío pequeño, realmente en comparación con los otros 2 túneles de desvío. Y después los otros 2 túneles de desvío ya se utilizarían más adelante durante la construcción de la presa también para la derivación de los gastos. ¿Ok? Entonces, esto con la finalidad de que no se casen ustedes con el gasto máximo de avenida que tienen que sacar de su proyecto. En este caso, acuérdense que para las obras de desvío nosotros vamos a utilizar los tiempos de retorno hasta 50 años, más no los de 1000 años de tiempo de retorno, ¿ok? Las obras de desvío son temporales, de alguna manera, y la presa técnicamente tiene vidas útiles de 1000 años. Entonces, esa particularidad nos da la libertad de que tomemos gastos con tiempo de retorno menores a 50 años, que en algunos momentos, por la magnitud de la presa y la magnitud del cauce, etcétera, pues podamos tomar tiempos de retorno, como en este caso de 171 años, pues establece, porque es una presa que va a tener una altura de prácticamente 194 metros sobre el nivel del lecho bajo del río. O sea que no tampoco es una presita muy chiquita, es una presa que en su momento rompió el récord aquí en Latinoamérica de altura. Entonces, tomando en cuenta eso, la situación topográfica obedece a una situación de este tipo. Y voy a hablar ahorita nada más de lo que es el túnel de desvío. El túnel de desvío que se hizo para la Parota y para poder iniciar los trabajos es de sección pequeña, ahorita lo vamos a ver en pantalla, pero esta es la parte del cierre de la cortina, y sobre el cierre de la cortina se estableció cómo tenía que presentarse la taguía de cierre, la taguía de protección y el paso del túnel de desvío. En este aspecto, sí quiero ser notorio que, si se fijan, el túnel de desvío en esta sección, como se presenta, no tiene una pendiente muy grande, es una pendiente pequeña. En su momento nada más era para poder desviar el agua por esta sección y estar construyendo esta taguía. Entonces, ya cuando se terminó de construir esta taguía, este túnel de desvío empezó a fungir como si fuera un tubo lleno, o como si fuera un tubo a presión, ¿no? Esta es la sección general de ahí de la presa. Es una presa de materiales graduados, es una sección flexible, pero no tiene nada que ver con la construcción de una presa de sección gravedad, en el aspecto de que son de alguna manera similares los trabajos, pero no quiere decir que se hagan los mismos. En este caso, este es el brocal de entrada, el brocal de salida del túnel de desvío, y esta es una preataguía que le conocen como la preataguía de cierre, para que ellos puedan iniciar los trabajos de construcción para levantar esta ataguía, que ya sería la ataguía definitiva de cierre. Después, conforme fueron construyendo la presa, la sección de la presa toma esta sección de ataguía de cierre. Esta preataguía de cierre ya no estaba funcionando, pero este túnel seguía funcionando con esta carga hidráulica que tenemos aquí. De ahí que entonces, al seguir construyendo la presa, pudieran seguir teniendo almacenamiento y poder seguir utilizando el túnel de desvío, y más adelante los otros 2 túneles que también andaban en esta zona, pero con una diferente pendiente y una diferente sección. Bajo ese aspecto, vuelvo a lo mismo, no se trata de que se casen con el túnel de desvío. Para este proyecto, el gasto de diseño lo dividieron en 3 secciones, es decir, el gasto de diseño, por citar un número, era de 50, pero el primer túnel que se hizo nada más iba a conducir 10 metros cúbicos, el segundo túnel y el tercer túnel iban a conducir el resto del gasto de diseño. Entonces, para este caso,
estábamos hablando que técnicamente la avenida de 13.193 la dividieron para que el túnel de desvío 1 transitara 1.600 metros cúbicos por segundo y en los otros dos túneles transitaran 3.700 metros cúbicos por segundo. Ya la suma de entre estos pues ya alcanzaba a tener el rango de una avenida de diseño que pudieran tener ellos en su transcurso de trabajo de construcción de la presa. ¿Ok? Entonces, este túnel de predesvío es el que analizo acá en la parte inferior, o es el que les mandé las secciones. Para esta parte, insisto, o sea, el análisis que les estoy entregando o que les estoy presentando es para hacer la revisión de esta parte, de esta sección que tenemos aquí. Pero ustedes en su proyecto, pues para empezar no van a tener una presa de materiales flexibles, van a tener una presa de concreto. Y el que tengan ustedes una presa de concreto implica que la taguía que tienen de cierre, pues en algún momento se tienen que mover o se tienen que quitar del lugar para poderle dar paso a la construcción de la misma y que esto no pertenezca a lo que es la capacidad muerta de los asolves de la presa. Entonces, es una situación diferente, completamente. Esta sección de concreto obedece también a que voy a tener un desvío, un túnel, una taguilla de protección y un túnel, y una salida del túnel. Sin embargo, no por el hecho de ser de concreto, nada más nos vamos a referir a un túnel. Yo puedo tener 2, 3, 4 túneles de desvío para construir una presa de sección de concreto, al igual que una presa de materiales graduados, pero con la salvedad de que, bueno, entre menos túneles se construyan, más económicamente va a ser la sección de la presa. ¿Ok? En primera instancia, voy a compartirles otra pantalla. Lo que estamos viendo aquí es una topografía muy general de una zona. Estoy borrando estos dibujos que ahorita no nos van a servir de mucho, sino que quiero presentarles la topografía tal cual como ustedes la tienen en su proyecto, es decir, tienen una topografía de este sentido. Esta línea azul es el cauce principal, por toda esta sección viene lo del cauce principal y tienen sus afluentes. Aquí podemos ver los afluentes, etc. Si yo agarro una sección cualquiera, voy a establecer, por ejemplo, que voy a construir mi presa en esta parte del río. Ese es el eje de mi presa. Por lo tanto, de esta línea hacia aguas arriba, voy a tener mi almacenamiento, que podrá estar definido, por ejemplo, por estas curvas de nivel. Es decir, mi almacenamiento será de esta línea, siguiendo las líneas punteadas, hacia aguas arriba, y yo podré almacenar agua hasta esta sección. ¿Ok? Pero este es el eje de la presa, es el eje que ustedes ya plantearon en su proyecto. Ustedes ya decidieron que van a retener el agua de esta línea hacia aguas arriba. Entonces el siguiente punto es dónde voy a ubicar lo que es mi obra de desvío. Si hablo de un túnel, yo podría pasar el agua de aguas arriba hacia aguas abajo, creando un túnel en esta sección. Es decir, yo podría pasar agua de este punto a este punto. Y ojo con esto, lo estoy manejando ahorita a la misma curva de nivel, sin embargo no quiere decir que estén a la misma curva de nivel. Tanto el bloque, la entrada del túnel como su salida. Pero lo estoy suponiendo aquí.
Una vez que decido que esta va a ser la trayectoria de mi túnel de desvío, yo podré establecer que para que se dé el flujo del agua de esta zona, aguas arriba, por el túnel, pues tendré que crear una taguía de cierre aquí y tendré que crear una taguía de protección acá. ¿Ok? Y esta sería la primera situación a la que yo tendría que establecer cómo voy a hacer mi túnel de desvío, dónde voy a tener la longitud, etc. Voy a suponer otra topografía. Voy a suponer que aquí voy a hacer la presa y entonces este va a ser el eje de mi presa. Por lo que voy a tener que almacenar agua hacia aguas arriba y entonces trazaré otra vez la trayectoria de mi túnel de desvío que podrá estar de esta zona hacia esta zona, por ejemplo, también estableciendo que sea la longitud más corta y entonces ya paso agua de aguas arriba por esta sección y la vuelvo a cruzar hacia este punto. Para poder tener ese flujo de agua, pues tengo que cerrar con unas ataguías acá, y yo podré cerrar con una ataguía de aquí a acá, por ejemplo, y después podré cerrar con una ataguía de aquí a acá. Eso implica que yo, esta área que tengo aquí, quede aislada y donde yo ya pueda trabajar con toda la maquinaria y todos los materiales. Y que cuando se empiece a llenar esta sección de agua, el flujo del río pase por este túnel que llevará el agua de la sección aguas arriba a la sección aguas abajo. Este es otro caso que podemos poner. Y me voy a ir a otro caso, por ejemplo, de esta zona. Alguien se pudo establecer que, bueno, voy a poner mi presa de esta sección hasta esta sección y entonces ahora tengo que pasar el agua de esta zona hacia aguas abajo. Entonces propongo mi túnel de desvío. En este caso se puede poner un túnel, por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? Y entonces, si estoy sacando el agua de aguas arriba, la estoy mandando hasta esta sección, pasa por esta vertiente del cauce de un afluente secundario y luego ya llega al cauce principal. Esta sección de túnel de desvío, acuérdense que lo ideal es que sean rectas, es lo mejor, tanto constructivamente como proceso de cálculo. Sí, pero también se llegan a hacer túneles de desvío con cierta curvatura. Mi ataguía podrá estar de esta zona, por ejemplo, hacia acá, que sería mi ataguía de cierre, y después yo tendría de esta zona hacia acá mi ataguía de protección, para que el agua cuando salga por aquí ya no regrese sobre el cauce principal y tenga toda esta área para construir. En ese aspecto, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, profesor. Yo tengo una duda, profesor. Adelante. En el concepto en el que dice BL más FETS de seguridad, ¿qué significa eso? Bordo libre. Ah, ok. ¿Y lo de FETS de seguridad? Es un cálculo que se hace hidrológico para la altura de ola. Ok, gracias. Sí. Entonces, retomando esta sección. Ya una vez que establezco lo del túnel de desvío, ahora me voy a preocupar un poquito sobre qué es lo que voy a hacer con la sección o cómo voy a calcular la sección. En este caso, sí, por ejemplo, voy a retomar esto. ¿Sí? Las curvas de nivel están a cada 10 metros. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, si yo tengo una obra pequeña, no voy a tener una altura de ataguía muy grande. Y en este caso, suponiendo que tengo una altura de presa de 50 metros, digamos una altura de ataguía del 20% ya es alta en ese aspecto, ya es grande. En este caso,
Yo ya tengo la sección propuesta de dónde ubicaría el túnel de desvío y las atavías, pero no conozco geometrías, no conozco cuánto vale la altura de ataguía, en realidad no sé ni qué altura va a tener la ataguía. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, pues mi altura de ataguía son 50 porque pues soy del poli y se me antoja ser del poli y por eso voy a ponerle 50. O sea, tengo que rehacer y diseñar esas obras para que yo llegue a ese valor. En esta primera instancia, vamos a suponer que para este túnel de desvío, yo escojo hacer una sección, ya sea cuadrada, puede ser circular, o puede ser como la del ejemplo, que es una sección rectangular con una clave circular en la parte superior. Entonces, puedo yo imaginarme geometrías hexagonales o triangulares, pero acuérdense que cada situación de ese tipo lo único que me implica es a lo mejor un problema más en el tipo de construcción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo el escudo de 5 metros de diámetro para poder hacer túneles en un cerro, pues puedo utilizar ese escudo para poder hacer un túnel circular y ya no meterme en problemáticas de cómo generaría las tangentes de un hexágono. ¿Sí? Sí. Me lo permite la sección y el proceso de construcción y puedo hacer un túnel cuadrado, pues a lo mejor es lo más ideal y más fácil que traer un escudo o rentar un escudo. Y en ese aspecto es necesario que visualicen que no por generar un túnel, pues van a tener que generar, digamos, geometrías caprichosas para conducir el agua, sino tratan de manejar las más fáciles o las más comunes de analizar. Bajo ese aspecto, se gobiernan estas situaciones también por la pendiente que le tenemos que dar al túnel. Esa pendiente nosotros la tenemos que elegir, es decir, yo puedo en una primera instancia decir que mi túnel de desvío no nace en la curva de nivel 10, sino que nace en la curva de nivel 20. Esto hace que yo tenga una pendiente. Aquí, por ejemplo, la pendiente de esta sección, si yo la determino de una manera rápida, la longitud del túnel que yo estoy proponiendo aquí es de 348 metros y el desnivel entre lo que es el brocal de entrada y el brocal de salida, pues prácticamente son 20 metros. ¿Cuánto vale la pendiente que tiene ese túnel? 0.0573. Entonces yo tendría que trabajar con esa pendiente del túnel. Es claro que si yo agarro y este túnel lo mando a esta distancia, pues crece mi longitud, pero también es claro que si lo mando a esta distancia, pues también reduce mi longitud. Aquí el problema es que ya la pendiente también ya me está cambiando. ¿Qué pendiente tendría yo aquí si tengo 275.28 metros de longitud y prácticamente tengo 40 metros de altura? 0.1453. Ok, aumentó la pendiente, pero ya estamos hablando que son 40 metros de altura, es decir, del lecho bajo del cauce son los primeros 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros de altura. Con esta situación me da la pendiente que su compañero me está calculando. Si yo tomo ese tipo de criterios, entonces mi ataguía en realidad ahora, aunque estoy reduciendo la longitud del túnel, pues ya me estoy yendo a una ataguía de prácticamente 40 metros de altura, con una longitud mucho mayor, lo que implica que son mucho más materiales que yo tengo que traer para construir esa ataguía. Y muchas veces esa no es la solución más adecuada, ¿sí? Tampoco puede ser una solución
el estar construyendo túneles de desvío de 50 metros de diámetro, porque sería un trabajo prácticamente faraónico el hacerlo. Entonces tengo que llegar a establecer estos parámetros, pero no son parámetros que los encuentren en un libro, no son parámetros que vengan en norma, no son parámetros que los establezca algún método de cálculo, sino son parámetros del diseñador y en base a experiencias y en base un poquito a la visualización del futuro de qué es lo que van a manejar como gasto de desvío y como altura de presa. Entonces, bajo este aspecto, a mí en una primera instancia, yo voy a poder determinar la pendiente que a mí en mi cálculo me pueda favorecer mucho más en ese aspecto. De tal manera que también el sistema constructivo que yo establezca, pues tienda a ser de menor envergadura y que pueda yo generar mejores eh, mayores facilidades en la construcción de la presa y más economías en todo este aspecto, ¿no? Entonces, este es un dato que ustedes lo tienen que definir. O sea, no es un dato que yo se los dé, no es un dato que lo vayan a encontrar en un libro, sino tienen que definir y establecer cómo van a hacer esa pendiente. Si me paso a este ejemplo, por ejemplo, a esta situación de ejemplo, pues sí, este brocal de salida pues llega casi otra vez hacia el lecho bajo del cauce natural, pero yo podré establecer, por ejemplo, aquí que sean 10 metros en esta sección de túnel, ¿sí? O podré llevar esta sección del túnel, por ejemplo, a 30 metros y entonces mi altura de alta guía tendrá que crecer hasta 30 metros, o podré llevar esta sección de túnel por esta parte de aquí y entonces esto, pues a lo mejor ya me conviene poner la taguilla por este lado y aunque tenga que cruzar esto, meter mi túnel a esta sección. Entonces, vamos, son propuestas que ustedes tienen que analizar qué es lo más conveniente para el desarrollo de su proyecto y en este caso pues, no hay una receta en general. La receta más simple que podemos establecer es que entre menos volumen y menos trabajo sea más económico se va a hacer la construcción de la presa y va a tener más viabilidad eso que cualquier otra situación. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Adelante. Entonces, ¿el brocal de entrada del túnel de desvío tiene que estar al mismo nivel que la altura de la taguilla? Sí, de alguna manera no puedes tú poner el túnel de desvío, por ejemplo, no puedes poner el túnel de desvío acá, porque entonces el agua pasa por encima de la taguilla y llega hasta la zona donde tú estás trabajando, es decir, el agua pasa por encima de esta taguilla y llegaría a tu zona de trabajo, pasaría por esta taguilla y llegaría a esta zona de trabajo. Tú lo que quieres es que esta sección que estás proponiendo aquí esté completamente seca para que puedan ahí empezar a trabajar el cuerpo de la presa, ya sea de concreto o de materiales graduados. Igual, por ejemplo, en esta zona, tú lo que quieres es que esta área esté completamente seca para poder construir la presa. Si el agua pasa por encima de la taguilla, pues no tiene ningún caso y te va a llenar otra vez de lodos aquí, que va a ser un problema. Por eso el túnel de desvío siempre va a estar por debajo de la corona de la taguilla. ¿Sale? Ah, ok. Sí. Entonces, bajo este esquema y suponiendo que el agua viene de derecha a izquierda, es decir, que el agua viene en este sentido, entonces técnicamente pues el agua entra al túnel, ¿sí? Sale por el otro lado de la presa, ¿sí? Y aquí prácticamente toda esta área sería seca y aquí nosotros tendríamos el nivel del agua nada más para que entre al túnel y se desvíe. ¿Ok?
Y lo mismo sería para la taguilla de protección. La taguilla de cierre, si tú tienes esta taguilla de protección, digo, si tienes esta taguilla de cierre, la taguilla de protección podrá estar en una situación de este tipo. ¿Por qué más chica? Porque generalmente el túnel va a llegar o trata de llevarlo al cauce del lecho bajo del río. Y aquí es donde tú estarías viendo la pendiente que estás teniendo del túnel de desvío. Este punto sería la salida del túnel de desvío aquí, y este punto sería la entrada del túnel de desvío acá, y de ahí que se dé la pendiente. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿la altura de la talla lo vamos a ver después o cómo se calcula? O sea, yo sé que dijo que va dependiendo de los túneles de desvío, pero ¿cómo se calcula? Es lo que vamos a ver. Ah, gracias. Sí. Profe, ¿puede poner su dibujo anterior para tomarle apunte? Ya, gracias. Ahora, esta situación implica que yo tenga ya la situación del túnel de desvío, pero que también desconozca cuál va a ser la altura de mi ataguía, desde qué punto de vista. Vamos a suponer que ahora el túnel de desvío yo lo agarro hasta esta zona, lo cual implicaría que tenga que tener una mejor pendiente, porque sí, a mayor pendiente voy a tener mayor velocidad y mayor paso del agua, pero la carga hidráulica que estaría manejando sería total de este aspecto, y prácticamente no estaría manejando una carga de presión. Si yo tomo el túnel de desvío y ahora tomando hasta esta zona, estoy cambiando la pendiente, tengo una pendiente mucho menor para el paso del agua, pero a su vez, sí, estoy generando aquí una carga hidráulica mucho mayor, que por presión me puede dar una salida de agua mejor o me puede dar un gasto mayor en la salida del túnel de desvío. Esto es lo que nosotros establecemos desde el punto de vista de Bernoulli. Bajo este aspecto, entonces, esta carga hidráulica no hay un límite, puede tener 2, 3, 5, 10, 15 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros de altura. El problema cuando yo manejo carga hidráulica y baja pendiente es que entonces la altura de la taguilla tiende a subir. Y entonces, si estoy manejando una carga hidráulica mucho mayor, puedo sacar mucho más gasto, pero ya prácticamente estoy generando una presa de ataguía y no una taguilla para la protección de la presa, ¿me entienden? Y a su vez, si yo quiero también ahorrarme muchos pesos, pues a lo mejor lo ideal sería que yo tuviera una taguilla de este tipo. Y entonces, si tengo un túnel de desvío, tengo una carga hidráulica tan pequeña que puede ser inclusive hasta despreciable, y una pendiente baja, que finalmente, pues sí me va a pasar agua de un costado al otro, pero con una menor versatilidad en ese aspecto. Entonces, este es un juego que tenemos que hacer los diseñadores para poder establecer cuál es la altura ideal, cuál es la pendiente ideal para el proyecto y bajo qué aspectos nosotros estaríamos manejando estas cargas hidráulicas y estas pendientes para llegar al proceso de diseño de la taquilla y poder establecer
qué altura es la más ideal o recomendable para construir esto. Acuérdense que estoy hablando de que este es un análisis que se hizo para revisión de un proyecto, mas no estoy diciendo que con eso lo diseñamos. Se utilizan las mismas teorías, se utilizan las mismas formas, los mismos parámetros, pero no quiere decir que yo ya pueda decir, pues yo propongo que mi altaguía sea de tanto para poder establecer este parámetro, sino más bien tengo que ver cuál es la situación más ideal para el túnel de desvío y si a este le voy a considerar una carga hidráulica sobre el túnel o no se le va a considerar la carga hidráulica sobre el túnel. En ese aspecto, ¿tienen dudas? No, profe. Hasta el momento no. Ok. Entonces, basándome en esta situación, ¿sí? Yo tendría, si se estableciera que en esta sección voy a tener el flujo del agua, va a ser este nivel máximo de agua que yo tenga aquí, pues puedo establecer aquí la carga hidráulica que va a estar trabajando este túnel. Pero si yo divido, digamos, en varias secciones el gasto, en varias situaciones el gasto, pues podré tener otro túnel de desvío, tal vez con otra categoría, otra situación, a otra distancia, con otra pendiente, con otra geometría, ¿sí? Y que tenga otra diferente carga hidráulica y que la suma de los dos me den el gasto de diseño. O inclusive puedo tener tres, como fue el caso del aparato, ¿no? Que tenía 3 túneles de desvío y por los dos primeros pasaba la mayor cantidad de agua y por el otro, que era mucho menor, pasaba menos cantidad de agua. Entonces, tienen que valorar esa parte y no casarse con un solo gasto, sino pueden dividirlo en 2 o 3 gastos para poder resolver el problema. ¿Ok? Si esta fuera mi sección 1 y esta fuera mi sección 2 del caso de Bernoulli, entonces, ¿qué es lo que tendría yo en automático? Olvídense que existe esta taguía, olvídense que existe esta sección de presa, olvídense de los numeritos. Ahora volvamos al caso inicial. Yo tengo este túnel y este túnel. Aquí está para el nivel 25-50 al nivel 25. ¿Cómo obtuve estos niveles? Fue la primera propuesta que hice yo en mi topografía. ¿Cómo obtuve esta longitud? Fue la primera propuesta que yo hice en mi topografía. ¿Ok? Esta taguía no sé cuánto mide de altura, esta taguía no sé cuánto mide de altura. Lo único que sé es que voy de esta sección a esta sección y de ahí establezco que la sección del túnel puede ser como la que estamos viendo en pantalla, puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser la que más me convenga a mí o la que sepa utilizar. Y después me voy a nuestra querida ecuación de Bernoulli. Si se acuerdan de su cuate de Bernoulli, maneja los 2 puntos que les dije, el punto 1 y el punto 2. Entonces, del punto 1, Z, ¿qué era lo que significaba? Carga de posición. La carga de posición, y P sobre gamma, Carga de presión. y la B1 cuadrado sobre 2G,
carga de velocidad. Eran las cargas de velocidad. ¿Qué significa HF y HL? Las pérdidas por fricción. ¿Y HL? De esa sí no me acuerdo. ¿Y los demás que están dormidos o qué? No, yo tampoco me acuerdo. Bueno, nada más les aviso que el grupo de monitores se puso muy flojo y les apliqué examen el día de ayer. No recuerdo si eran las pérdidas por articulaciones. Eran pérdidas locales, Ah, ya. se llaman pérdidas locales. Entonces, basándome en este aspecto, esta ecuación de Bernoulli que tienen aquí está aplicada a esta sección que tengo yo acá, ¿sí? Pero ustedes en su proyecto pues, no tienen nada de esto, nada más tienen el punto de posición a donde tendrían los brocales de entrada y de salida, ¿sí? Y no saben cómo se manejaría aquí el agua, si la manejan a superficie libre o a tubo lleno. Si ustedes la manejan a superficie libre, prácticamente esto lo van a calcular como si fuera un canal. Técnicamente es un canal donde pasan agua de un extremo al otro. Si lo manejan a tubo lleno, entonces prácticamente toda el área estaría inundada, toda el área del tubo estaría inundada y pasarían el agua de una sección a otra. Acuérdense que para el caso de Bernoulli, casi siempre ustedes manejaron lo que era tubos, difícilmente manejaron una geometría diferente a la redonda y por ello muchas de las ecuaciones de fricción, por ejemplo Nicolas-H o las fórmulas de diferentes fórmulas para calcular factores de fricción, pues están en función a que eran unas secciones circulares. De otra manera tenemos que emplear ciertas ecuaciones específicas para cuando no son secciones circulares. Bajo este aspecto, ¿sí? Este 87 menos 2.5 está obedeciendo a que esta va a ser la altura de ataguía menos 2.5 de bordo libre más la altura de onda de seguridad. Entonces el nivel del agua se encuentra aquí, lo que implica que esté a 84.5 metros de altura del nivel bajo del suelo hasta este punto. Por eso, en esta ecuación es 87 menos 2.5, que es la carga de posición. ¿Por qué nada más carga de posición? Porque estamos evaluando que aunque el túnel inicie aquí, o sea, yo voy a sacar mi sección 1 en la superficie libre del agua y mi sección 2 va a ser exactamente la salida del túnel. Y lo que pase aquí es otro show, ¿no? Pero esta va a ser mi sección 1, entonces aquí mi carga de presión, dado que es una presión atmosférica, la puedo tomar como una presión local igual a 0, y la velocidad de las partículas en este punto pues es prácticamente 0 contra las velocidades de las partículas que están entrando al tubo. Por eso, en esta ecuación, tanto P1 sobre gamma es 0, y B1 al cuadrado sobre 2G es 0. El siguiente punto es referido al punto número 2, que es 25, que viene siendo el punto de salida o mi Z de salida, más 15, que vendría siendo lo que yo estoy suponiendo que va a pasar después de esta salida, que puede ser, por ejemplo, vamos a suponer la sección de esto, que son 10 metros, más 5 metros por algún problema de remanso que se pueda dar, ya sea por fricción, por caídos de tierra, porque se cierre parte de la sección hidráulica del río, etcétera, pero estoy dándole una sección de seguridad acá, por lo menos de 5 metros, que el agua va a tener que salir, va a entrar aquí y va a seguir saliendo en este punto. Igual y puedo yo dejarlo en 10 metros, en la mera salida del túnel,
¿sí? Suponiendo que la topografía, por ejemplo, voy a ver otra vez la topografía. Suponiendo que fuera aquí, si se fijan, a la salida de esta sección del cauce, estoy saliendo a un área grande. Sin embargo, más adelante se está obturando, lo que implica que pueda tener un regreso del agua y se pueda inundar parte de la altura del túnel. Si lo veo de esta forma, o sea, a la salida de aquí del túnel, salgo a una gran área y sigo en una gran área, por lo que el regreso del agua es menos complicado y no se va a dar con tanta facilidad. A eso es a lo que nosotros establecemos, que cuando analizamos la sección del río, podamos establecer que del brocal de salida del tubo puedan ser 10 metros, o pudiera tener un remanso que me eleve el tirante 2, 3 metros de altura. Eso es algo que no lo podemos nosotros, digamos, ahorita establecer, porque tenemos que analizar el gasto sobre el cauce natural del río, que es otro proceso y es otro cálculo, y ya pertenece a hidráulica fluvial, ¿no? Pero en este aspecto se puede establecer que son los 10 metros de altura que tengamos del túnel, ya sea circular, rectangular o como lo tenemos en la figura, más una sección de seguridad por remanso. Pero que vuelvo a lo mismo, si se abre la topografía y es difícil que se presente el remanso, pues puedo dejar la altura directamente del túnel de desvío, ¿ok? Entonces, regresando a eso, aquí se tomó la Z y se tomó 15 metros por parte de la presión que pudiera haber estado presente por el remanso que se presenta en el río. Es decir, que del túnel todavía se presentó el nivel del agua por encima, que pudiera en algún momento establecer que el tubo en su salida estaba ahogado, ¿ok? Y que no presentaba una salida libre como tal. Profe, no se ve su pantalla. Qué raro. A ver. ¿Ya se alcanza a ver? Ya, ahora sí. Entonces, este nivel del agua puede estar encima de la clave del río o puede estar a nivel de la clave del río. Eso va a depender mucho de cómo se encuentra en la topografía en la salida del túnel. Aquí, como de alguna manera la topografía se cerraba, se estableció todavía una altura de 5 metros por encima del túnel. Por eso, este es el valor de 15 que tenemos aquí. Lo que viene siendo la velocidad de salida la desconozco, las pérdidas por fricción las desconozco y las pérdidas locales las desconozco. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? No, profe. No, profe. Entonces, tarea. Necesito que para la próxima clase ya traigan establecido la localización del túnel de desvío en su topografía, ¿sí? De dónde a dónde lo van a manejar y la propuesta de atañidas. ¿Dudas? Dijo que el gasto para diseño es el de 50 años de retorno, ¿verdad? Pues va a depender mucho de los gastos que tú tengas. Si tienes gastos muy altos, por ejemplo de 3,000, 4,000, una cosa así, pues implica que tu presa va a ser grande y que no te vas a tardar 2 días en construirla, te puedes tardar 2 o 3 años. Entonces, pues vas a necesitar ahí una altura de ataguía importante para poder proteger tu presa, que puede ser de 50 años, de 25 años, una cosa así. Pero si tienes unos gastos de 300 litros por segundo y que la altura de tu presa vaya a rondar de los 10 metros de altura y te puedes tardar en construirla 6 meses, pues a lo mejor agarras un tiempo de retorno de 5 años. Entonces, más bien va en función de esa situación, ¿no?
Y Ahorita esos gastos, ahorita lo máximo que pueden tomar, pues puede ser 50 años para este proyecto. ok, pero esos gastos, vamos a usar los que calculamos, bueno, Sí, los datos de... claro. Sí, los que ustedes calcularon con Google o con Dash o con Leverrier. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? ¿Se lo tenemos que enviar a su correo o solamente lo hacemos o sea, para tenerlo? No, lo tienen que traer para la clase, no me lo mandan. Ok, gracias. Ok, profesores, nada más es la localización, así como usted la acaba de mostrar en AutoCAD. Pues ya ustedes ya localizaron la presa, necesito nada más que localicen el túnel de desvío, ¿sí? Y la sección de las ataguías. Ya vemos la altura y cómo va a quedar eso. Ok, profesor, gracias. Entonces, los veo la próxima clase. Hasta luego, profe. Profe, Gracias, gracias. profe. Hasta el viernes.